programa, a todas las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! Fíjense que cuando veníamos por aquí recordé que la última vez que estuvimos aquí en la Costa Chica, vinimos en el periodo de transición, en el periodo en donde ya me habían declarado a mí presidenta electa y todavía estaba como presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue la última vez que visité la Costa Chica, en esa transición histórica, que fue muy hermosa porque, primero, pues, Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido nuestro país, por mucho. Segundo, porque pues hay muchos de nosotros que caminamos con él para la transformación que se está dando en nuestro país. Desde hace 24 años yo había caminado con él en este proceso. Y tercero también, porque un presidente que salía, y una presidenta además, por primera vez presidenta, caminaran juntos, no se había visto nunca en la historia de nuestro país. Nunca se había visto que el presidente saliente con el entrante caminaran y recorrieran todo el país. Y es que es un símbolo ese momento de transición, porque significa que hay continuidad en el proyecto. Somos dos personas distintas, pero continúa el proyecto de transformación de la vida pública. Porque el pueblo de México así lo decidió, porque cuando estuve en campaña aquí, dije que había dos cosas que se estaban definiendo en ese 2024. Una, que continuara la cuarta transformación de la vida pública, que no regresáramos al pasado, que no regresáramos al periodo de los gobiernos corruptos, que no regresáramos al periodo donde no se daba beneficio a la gente, solo cuando había elecciones, que no regresáramos a ese pasado autoritario de fraudes electorales. Siempre dije que continúe la transformación. Ese fue uno de los planteamientos que hicimos en la campaña. Y el otro fue, es tiempo de mujeres. ¿Por qué? Pues porque por primera vez el pueblo de México así lo decidió, que gobernara una mujer, por primera vez en la historia. Y cuando estuve aquí en campaña dije, pero no llego sola. No es que llegue una mujer solita y que por su esfuerzo llegó, no. Llegué por el esfuerzo histórico de las mujeres mexicanas y por eso dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas llegamos a la presidencia de la República. ¿Y qué quiere decir? Que continúe la transformación, que cambió en el 2018. ¿Qué fue lo que cambió? Pues en primer lugar cambió que ahora se gobierna con una máxima, con un principio. Todo lo que se hace tiene una filosofía, un pensamiento. Ese pensamiento que le llamamos el humanismo mexicano dice por excelencia, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la gran diferencia del gobierno del presidente López Obrador y del gobierno que representaba. Porque, a ver, ¿cuándo se había visto antes que hubiera pensión universal a los adultos mayores? ¿Cuándo se había visto que a todas y todas las personas con discapacidad se les diera un apoyo? ¿Cuándo se había visto que a los estudiantes de preparatoria se les diera una beca, a todos por igual, de preparatoria pública? ¿Cuándo se había visto que se regalara el fertilizante a los pequeños productores? ¿Cuándo se había visto que hubiera un programa como Sembrando Vida? ¿Cuándo se había visto que hubiera
un gobierno que quiere a su pueblo, ¿verdad que no? Cambiaron las cosas en el 2018. Por eso continuidad quiere decir amor al pueblo, quiere decir seguir gobernando por el bien de todos, primero los pobres. Lo segundo, fíjense, dijimos todos estos programas. Ahora pregunto, ¿a poco para hacer todos estos programas subieron los impuestos? ¿No? ¿A poco se endeudó así al país gravemente? ¿Y entonces de dónde salió el recurso para todos los programas? De los impuestos del pueblo. Pero antes, ¿qué pasaba con eso? Se lo robaban y ahora se le regresa al pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Por eso, nuestro gobierno está contra toda corrupción. No queremos ningún corrupto, ninguna corrupta, no queremos corruptos en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Queremos que el recurso que es del pueblo se le regrese al pueblo. Y eso se concibe en una frase que es una frase de don Benito Juárez, que dice: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso también es nuestra máxima, nuestro principio. Y el tercer principio dice: con el pueblo todos, sin el pueblo. Ese es otro principio de la Cuarta Transformación. ¿Y eso qué significa? Miren, ahora, y es importante decirlo, el 1 de junio de este año, de 2025, gracias a una propuesta que se hizo al Congreso y se aprobó para cambiar la Constitución, el 1 de junio va a haber elecciones en nuestro país. ¿Y qué se va a elegir? Por primera vez en la historia, en toda la historia de México, el pueblo va a elegir a jueces, a juezas, a magistrados, a magistradas, a ministros y a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es más democrático? ¿Que a la Corte le elija el Senado o que le elige el pueblo? El pueblo. Porque imagínense, andan diciendo que nosotros somos autoritarios, que no creemos en la democracia, porque se va a elegir a los jueces. Pues ¿verdad que no? Al revés, somos un país muy democrático, porque ahora no solo se va a elegir a la presidenta, al presidente, a la gobernadora, al gobernador, se va a elegir a los presidentes, presidentas municipales, a los diputados, diputadas, sino que ahora el otro poder, el Poder Judicial, va a ser elegido por el pueblo de México. Eso significa con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Esa es la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Ahora, ¿qué significa también continuar con la transformación? Pues continuar con todos los programas de bienestar, todos. Pero no solo continuar por decisión de la presidenta, sino que ahora todos los programas que dejó el presidente López Obrador ya están en la Constitución de la República, ya son derechos del pueblo de México. Eso quiere decir que para siempre y por siempre un adulto mayor, cuando cumple 65 años, tiene su pensión que cada año debe subir por encima de la inflación. Eso significa que las personas con discapacidad siempre van a tener su apoyo, que los jóvenes de preparatoria siempre van a tener su beca. Eso significa que los fertilizantes siempre serán gratuitos para los pequeños productores. Eso significa que todos los programas de bienestar continúan, pero no nos quedamos ahí. Ya sería suficiente con que continúe todo. Ahora hay nuevos programas del bienestar. ¿Cuál es el primer programa? Y por eso estamos aquí.
Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ese es un programa universal. Cuando una mujer cumpla 60 años, se le va a dar su apoyo. Este año iniciamos con las de 63 y 64. Y ya un poquito más adelante vamos a ir de 60, 61 y 62. Pero como me comprometí, van a ser de 60 a 64 años y cuando cumplan 65, el pase automático a la pensión para adulto mayor. Así que desde los 60 a las mujeres. Ahora, me preguntan algunos varones, algunos caballeros. Me preguntan, ¿por qué solo a las mujeres? ¿Por qué no, en este caso, a los hombres? Y entonces les contesto lo siguiente, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Fíjense, no debería ser así, ¿eh? Pero ¿quiénes somos las que cuidamos de las hijas y los hijos principalmente? ¿Verdad que sí? Que desde que son pequeñitos hasta que son bien adultos, ¿eh? Ahí está uno, tiene 40 años el hijo, la hija, ya te pusiste suéter, ¿cómo estás, mijita? ¿Cómo están los nietos? ¿Verdad? Nunca dejamos de cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ahora, ¿quiénes somos las que siempre atendemos nuestro hogar, nuestra casa? ¿Verdad? Que en la mañana, sea uno que nada más trabaje en el hogar, o que trabaje en el hogar y fuera del hogar, ahí está uno temprano, levantándose, atendiendo la casa, que esté limpia, que los niños se vayan a la escuela, ¿cierto o no? Sí. Que regresa uno, que si hay de comer, siempre estamos atendiendo el hogar. Bueno, ¿quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Que ya el viejito ya se enfermó, que qué tienes, que cómo estás, ¿cierto o no? ¿Verdad? Ya llegamos a los 60. Es mi caso, yo tengo 62. Llegamos a los 60. Y luego ya crecieron los hijos, ya están grandes, ya hicieron su vida. Si lo deciden, se casaron, tienen hijos, tienen hijas, o sea, tenemos nietos. Y luego ya salieron los hijos grandes, ¿y ahora quién cuidamos? ¿Verdad? Ay, mamá, que cuídame un ratito al niño, a la niña, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿verdad que sí? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Verdad? A veces ni las gracias, ¿verdad? Pues como hay mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer a las mujeres mexicanas. Por su esfuerzo, por su trabajo, por todo lo que le han dado a México. Por eso este apoyo desde los 60, pues es para las mujeres mexicanas. Ese apoyo solo es para las mujeres y esa es la razón. Bueno, el segundo programa, por cierto, me acaba de informar Ariadna, son 1 millón de mujeres de 63 y 64 que la van a recibir. Y hoy ya se depositó a las primeras 300,000 mujeres que ya habían recibido su tarjeta del bienestar. Porque otra característica nuestra es que los compromisos se cumplen en la Cuarta Transformación. Bueno, el segundo programa de bienestar es que vamos a becar a todos los niños y niñas que vayan en escuela pública, a todas y a todos. Nadie se va a quedar sin su beca. ¿Cómo vamos a iniciar? Con secundaria. Este año iniciamos con secundaria y luego ya nos vamos a primaria y a preescolar. ¿Por qué apoyamos a las niñas y los niños de escuela pública? Primero, porque la educación es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía, no es un privilegio. Y cuando llevamos a los hijos a la escuela, hay muchos gastos alrededor de la escuela.
No solamente es llevarlos y que sea gratuita la escuela, se gasta en uniformes, se gasta en cuadernos, se gasta en el alimento que uno le da para llevarse a la escuela, ¿verdad que sí? Y no queremos que las familias gasten, queremos darles la beca para que eso, que sí, que ayuda a los niños para la educación, pues sea también parte del derecho a la educación. Por eso, este año 2025, todas y todos los niños mexicanos que van a la secundaria pública van a tener una beca, todos y todas, sin excepción. A esa beca le llamamos beca Rita Cetina. ¿Quién fue Rita Cetina? Fue una maestra yucateca en el siglo XIX, antes del siglo XX. Siglo XX son los 1900, el siglo XIX son 1800. Ella nació a mediados del siglo XIX, como por 1850. Y se dedicó toda su vida a educar a las niñas, porque antes las mujeres no íbamos a la escuela. Se consideraba que nada más los hombres deberían ir a la escuela. Y hubo muchas mujeres mexicanas que lucharon para que las niñas también fueran a la escuela, que es un derecho de las niñas. Y una de ellas fue Rita Cetina, una mujer yucateca, una maestra yucateca, que hizo un instituto para que estudiaran las niñas que se llamó La Siempre Viva. Muy bonito nombre. Ella fue maestra de otra mujer que después luchó para que las mujeres tuviéramos el derecho a votar, porque las mujeres tampoco votábamos hasta la segunda mitad del siglo XX. Esa mujer fue Elvia Carrillo Puerto, su maestra fue Rita Cetina. Por eso también el que llegue una mujer presidenta pues tiene que ver con recuperar a nuestras heroínas. La historia de México tiene grandes héroes, pero tiene grandes heroínas que después no se reconocen. Tiene un Hidalgo, tiene un Morelos en la independencia, pero también tiene una Josefa Ortiz de Domínguez, también tiene una Leona Vicario. Y también recuperar los nombres de mujeres que hicieron de México lo que es hoy. Por eso se llama Beca Rita Cetina. Ese es el segundo programa de bienestar. El tercero se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Bueno, ya nuestros compañeros servidores y servidoras de la nación que están por aquí, que pido un aplauso para ellos y para ellas, porque ellos caminan por todo el país tocando casa por casa para atender a las y a los mexicanos. Ellos están haciendo ahora un censo en todo el país para los adultos mayores y para las personas con discapacidad. Tocan en la casa y les hacen un cuestionario, si así lo desean. Les preguntan sobre su situación de salud, si tienen alguna enfermedad, si tienen algún problema, algún padecimiento, si van al doctor, si no van al doctor. En eso es lo que decía Ariadna, que ya llevamos 5.600.000 personas entrevistadas de adultos mayores y discapacidad. Son más de 13 millones, ya vamos más o menos casi llegando a la mitad. Bueno, este mes estamos contratando enfermeras, enfermeros, médicas, médicos generales en todo el país que ya se inscribieron el año pasado. Médicos y médicas de las comunidades, que estén cerca de la comunidad, enfermeros, enfermeras o técnicos en enfermería. ¿Para qué? Para que después de este censo empiecen a pasar casa por casa para revisar la salud de las y los adultos mayores. Les van a tomar su presión, su temperatura, a preguntarles su historial médico, pero no crean que solo una vez. Esta es una visita para siempre y por siempre, es decir, cada mes o cada 2 meses, dependiendo su estado de salud, los va a visitar una persona dedicada a la salud, para que puedan saber si tienen, por ejemplo, presión alta, pues que los puedan medicar, les puedan ayudar, los puedan atender.
los puedan llevar al centro de salud. Pero después, ya avanzado este año, vamos a iniciar a poner junto al Banco de Bienestar farmacias del bienestar para que las y los adultos mayores, las personas con discapacidad, después de la visita y haber sido medicados, a lo mejor no tengan que ir al centro de salud, sino puedan ir a recoger sus medicamentos gratuitos en la farmacia del bienestar. Esa se llama salud casa por casa. Esos son los 3 nuevos programas de bienestar. O sea que miren, todos los programas anteriores, ahora venimos de una entrega de Jóvenes Construyendo el Futuro, y los nuevos programas. ¿Subió impuestos la presidenta? No. ¿Vamos a endeudar al país? No. ¿Y cómo le vamos a hacer para que haya recursos? Pues todavía vamos a apretar más, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los recursos del gobierno no son del gobierno, son del pueblo de México. Por eso estamos viviendo esta transformación en nuestro país. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Fíjense, estamos viviendo algo muy hermoso. Además de seguir viviendo la transformación, yo lo veo en los ojos de las mujeres. Cuando yo dije no llego sola, llegamos todas, eso es lo que siento cuando piso cualquier parte del territorio de nuestro país. Las mujeres estamos empoderadas. Hay presidentas en la casa, hay presidentas en la escuela, hay presidentas en la calle, porque todas somos presidentas de México, todas las mujeres mexicanas. ¡Que viva San Marcos! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.